Saludos amigos y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto tenerlo con nosotros. Hay un sonido, algún televisor que tiene, tal vez tiene que bajar los televisores. Ayer usaron estas pantallas en Ponderosa para ver el partido. Felicidades a los apicistas, condolencias a los demás por no ganar el campeonato. Memo, Jerry, bienvenidos. Ahí están. Perdón ustedes este eco, ya casi desaparece. Pero las cámaras, cámaras estaban en fall. Memo Vázquez, co-dueño de Tradición. Memo, ¿qué tal? Qué gusto, buenas tardes. Buenísimas tardes. Jerry, de Los Ángeles, Madrigal, Fonseca, no, es Alfaro Mejía, como siempre. Sí, ahí estamos, vamos a ver, empiezan a gustar, eso, un poquito más. Ahí van bajando la otra pantalla. Eso fue porque esas pantallas se los presté el fin de semana a Ponderosa. A mi derecha, a la izquierda de ustedes, está mi mamá. Cayó en Costa Rica ayer, Memo y Jerry. Here, Mom, look at this camera right here and wave at this guy right here. This guy right here, there you go. This is your camera right there. 82 años tiene mi mamá de 11 hijos, casados 59 años, mi papá murió el año pasado. Tiene 57 nietos, vino con una de mis hermanas y 5 de sus 11 hijos. Fuimos a recogerlos ayer con una carreta, 2 vehículos y los mandamos ahí como si estaban haciendo una mudanza desde largo, pero la amo con toda mi alma y es un gusto. Ve, qué lindo. Bienvenida. Bueno, bienvenida. Primera vez en Mama Costa Rica. Patty. Es la 4 vez, llegó en el 2006, por ahí 2008 con una tía. Llegan a hacer un poco de trabajo dental, típico de los gringos que llegan para aprovechar una oportunidad, pues sale más barato. Y nuevamente llegó en el 2016 con mi papá. Y mi papá ya 2 años después de esto fue la última vez que hizo largo por su tema de salud y su movilidad. Y él murió el año pasado. Y entonces, ahí está. Qué linda, bienvenida a Costa Rica. Eso es, qué placer y qué honor. Me voy a poner a llorar. No, y tienes la bendición de todavía tener hay muchas personas que han perdido sus papitos y sus... Digo, mami, ¿le ayudaron en el aeropuerto? ¿Cierres o algo? No, yo eché la caminata. Y cuando salió del aeropuerto, estaba empujando el carrito con como 8 maletas encima. Y digo, mami, ¿por qué está haciendo eso? Me da estabilidad para caminar. Jugá. Vea lo que son las cosas, Memo, sí. David. Hace 5 o 6 minutos antes de que yo llegara, estaba conversando con mi esposa. Y le estaba diciendo de que estábamos hablando de un tema de que yo tengo esa conexión con mi madre, y mi madre falleció en el 2011, hace 13 años. Y yo le decía eso, estábamos reflexionando sobre un tema ahí particular de familia, y yo le decía que uno mantiene esa conexión. Ella acaba de perder a su mamita, a la abuelita, que consideraba mamá, y tiene 2 meses, y yo le decía a ella que hable con ella. Yo creo que la conexión espiritual se mantiene ahí. Pero eso que usted dice, Memo, es muy cierto. Vea lo que es la casualidad. Hablando de ese tema con mi esposa, yo no había subido acá, no me había llevado tan linda sorpresa de conocer a la señora madre de don David. Y yo creo que esa es la reflexión, ¿verdad? Mire, a la mamá. Hace unos días un amigo perdió un hijo. Sí. Y él me dijo unas palabras tan bonitas. Dijo que él, que la pérdida nunca la va a superar. Se aprende a vivir con ese dolor. Y igual la gente que perdió una mamá. El dolor que se siente se convierte en tiempo en lindos recuerdos. Pero para ustedes en casa, más de uno se ha perdido padres, madres, hijos, familiares, esposos y esposas. Que Dios acompañe a cada uno de ustedes. Cuenten sus bendiciones. Si está peleado con alguien, quien está vivo, también. No está peleado con alguien, pero me ocurre. Sí. Más de uno puede ser que, mientras que hay gente vivo, a veces hay que buscarlos, saludarlos y dejar el pasado. Viva ligero. Es más, puedo decir una reflexión porque me acuerdo. Y perdona a nuestro invitado que está viendo al otro lado. Pero es buena. Pero él mismo entiende, es bonito hacer un poco tributo a mí. Claro, es bonito. Ahí tenemos eso. Don Mauricio Batalla, muy buenas tardes. Para usted ustedes en casa, don Mauricio a veces va a escuchar él mismo hablando. Entonces, si él baja el micrófono de la oreja, es porque hay una interferencia, un tema técnica que nos afecta con con la configuración que tenemos. Pero don Mauricio, buenas tardes, muy bienvenido.
Un placer saludarlo a usted, David, y a todos sus compañeros. Efectivamente, aquí estamos para poderles atender y para poder conversar un poquito. Saludos a su madre. Para mí también es un placer tener a mi madre, que con 80 años... mire, mi madre con 80 años agarra el carro y se va al salón de belleza a hacerse su corte de pelo y su tinte, o va al automercado, o va a hacer algunas de las compras. Entonces, pues por supuesto para ella también es un orgullo y al mismo tiempo una presión, porque cuando sale alguna noticia en la prensa inmediatamente me escribe: ay papito, mire cómo está, se encuentra bien. Pero bueno, ese es el orgullo y la tranquilidad y la felicidad de tener a nuestra madre. Por lo menos yo perdí a mi padre desde hace 20 y pico de años, pero tener a mi madre siempre es una felicidad. Así que bueno, saludos a la suya también, don David. No, muchísimas gracias. Bueno, entre los 4 que estamos en pantalla, solo uno se parece que está vestido para ir a un funeral. Nosotros, obviamente, por el presidente ejecutivo, el ministro en este caso, lo digo con todo respeto en el contexto de la conversación. La primera cosa que me llegó a la mente es: ¿están vestidos? Y dice, puchica. Pero perdón, hombre, si usted me conoce bien para saber que lo digo con todo el cariño. Presidente y ministro de Transportes en Costa Rica. Sí. Es un gusto tenerlo con nosotros. Don Mauricio, comenzando con esta entrevista, y agradecido que usted nos toma en cuenta, queremos saber, arrancar un poco para entender cómo le ha ido con la transición. Luis Amador jalaba mucho los medios, estaba muy activo, la gente llegaron a conocerlo, y usted ya está yendo los zapatos de una persona que la gente llegaron a conocer, por menos vía televisión. ¿Cómo asume el reto? ¿Cómo le ha ido? Vamos a estar tirando preguntas entre nosotros, a veces lo interrumpimos sin querer. Bienvenido de nuevo y cuéntanos un poco de esta transición. Sí, bueno, ha sido una transición difícil. Yo inicialmente, como director de carreteras en CONAVI, pues me dedicaba a ver los 8.000 kilómetros de rutas nacionales, pero ahora la gama es mucho más amplia. Si nos vamos a lo que es puertos, bueno, entrando nomás, había un tema con controladores aéreos que por fin y por dicha hemos podido ir solucionando, pero bueno, también están las aerolíneas, están los concesionarios del Juan Santamaría como del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, las necesidades de la pista del Daniel Oduber Quirós. Si nos vamos a puertos, bueno, que Puerto Caldera es un puerto el cual ya prácticamente está colapsado, de un 95% de utilización, cuando un puerto debería estar entre un 65 y un 70% de ocupación, y entonces ver y buscar cuáles son las opciones que realmente tenemos para darle una alternativa a las cámaras de exportadores y de importadores en este primer momento. ¿Cómo podemos ampliar esto? ¿Cuándo viene la nueva concesión? Si nos vamos a APM Terminals, bueno, son los transportistas, ¿verdad?, pidiéndonos mayor celeridad a la hora de los escáneres y con el conjunto con APM Terminals, o los ferries chocando a los atracaderos por alguna cuestión del destino, cerrando el Tempisque, los 2 ferries chocaron, cosa que no sucedía. Si nos vamos, bueno, son los 84 alcaldes pidiendo por sus rutas, los 57 diputados pidiendo por sus zonas, y así podría yo seguir hablándole, los policías de tránsito y con todas las inconvenientes que hay con la necesidad de mayores policías de tránsito, las órdenes sanitarias en las diferentes delegaciones, los repuestos de las diferentes unidades, y así podría seguir, mire, con cámaras de exportadores, cámaras de transportistas, la Cámara de Turismo, podría seguir conversando con la cuestión de taxis, buses, DECRA, Uber, y entonces es un sinnúmero de temas que digamos que hemos tenido una curva de aprendizaje express en estos 2 meses y medio. Ahora me siento mucho más conocedor de todos los temas, y creo que poco a poco nos podemos plantear hacia cuáles temas vamos a enfocarnos para poder irle dando solución a muchísimos de los problemas que todavía queja el Ministerio de Obras Públicas. Don Mauricio, buenas tardes. Guillermo Vázquez le saluda. La salida del ministro Amador fue realmente un poco abrupta. ¿Estaba usted preparado para la noticia de tomar el ministerio y cómo fue la transición? Bueno, si usted me pregunta si yo estaba preparado para tomar el ministerio, vamos a ver, en términos profesionales llevo 25 años de ser ingeniero civil, creo que tengo
currículum para estar aquí. Ahora, si usted me pregunta si conocía yo de la noticia, bueno, yo seguramente me di cuenta 30 minutos antes de lo que se dio cuenta el resto del país. El presidente me llamó y me comentó la decisión y por supuesto yo me preguntó que si aceptaba el reto y yo le dije que pues por supuesto que con él yo siempre iba a aceptar los retos porque era una persona que como director de CONAVI siempre me había apoyado y que yo estaba seguro que como ministro de Obras Públicas también lo iba a hacer. Sí, esos momentos son fuertes. Uno puede estar educado o tener la educación, la formación, pero igual es un baldazo de agua frío de sorpresa, menos si no lo sabía, no lo venía llegando. He dicho varias veces en este programa, cuando alguien llega a una oportunidad, el privilegio de ser un ministro, hay una esposa que dice, este es mi esposo, hay una mamá que dice, este es mi hijo, hay un suegro que dice, ¿qué? Ese es mi papá. Bueno, sí. Sí. ¿Cuál es el reto más desafiante que estás trabajando en este momento y por qué? Bueno, yo creo que el reto es continuar guiando este ministerio y vamos a ver, y generar proyectos claves. Si me voy al lado de transportes, tengo proyectos claves que tenemos que trabajar, que es la sectorización del transporte, algo que no se ha hecho durante toda la vida. Y ustedes que han viajado al extranjero saben que cuando uno va a los Estados Unidos o Europa, uno agarra la línea roja, se baja en la línea amarilla, agarra la línea verde y llega a su lugar de trabajo. Y entonces seguramente en Europa, o si uno va a la Gran Manzana, Nueva York, un poco o nada sirve el carro porque uno puede dirigirse ya sea en tren o en metro a diferentes puntos del país. Entonces la sectorización me parece un reto fundamental en el área de transportes. Otro reto fundamental es qué vamos a hacer con Caldera. Por ahí entran todo el arroz y los frijoles que comemos todos nosotros y es un puerto que está colapsado y que debió haber iniciado su expansión hace aproximadamente 6 años. Ahora vamos a lanzar la licitación, septiembre, octubre de este año se lanza la licitación, pero bueno, estas licitaciones son complejas, es una licitación internacional para una concesión internacional y nos llevará cerca de 2 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 2 años de aquí a que termine el gobierno para darle la oportunidad de transicionar a la nueva concesionaria, pero al mismo tiempo darle la oportunidad a las cámaras de exportadores y de importadores también de poder recibir los productos y de poder recibir nuestros granos, de poder recibir los vehículos y que el puerto no colapse ya como pues prácticamente se encuentra. Entonces ese es un segundo gran reto en transportes. En obra pública, mire, en obra pública me siento muy contento porque efectivamente el CONAVI hace 2 años seguramente todo el mundo quería cerrar el CONAVI. Hoy ven a un CONAVI mucho más dinámico, mucho más eficiente, mucho más transparente y entonces la gente se siente mucho más a gusto. ¿Hacia dónde apuntamos? Bueno, el CONAVI apunta, por ejemplo, hacia San José San Ramón, que el día 7 de junio vamos a tener la presentación a todas las gentes del país hacia dónde queremos llevar a Ruta 1. Esto implica no solo ya licitaciones que van a estar saliendo los próximos 15 días, que es el intercambio de San Ramón, el intercambio de Grecia, el intercambio de Naranjo, sino que qué vamos a hacer con la ruta en general, una ruta que ha pasado igual por muchísimos años. Me siento muy contento y muy orgulloso también de poder seguramente terminar Circunvalación Norte este mismo año. Me siento contento y orgulloso del trabajo que se está haciendo, no solo para terminar Atillo 4, sino para iniciar el segundo Atillo 8. Son 3 atillos que los cuales quisiéramos dejar terminados en esta administración y poderle dar vuelta redonda por primera vez en 50 años a la circunvalación. Con respecto al Ministerio de Obras Públicas, estamos enfocados en la Ruta 35, la Ruta San Carlos, una ruta, imagínense, don David y compañeros de Trivisión, que el primer proyecto de ley fue presentado el 5 de mayo de 1969. O sea, estamos hablando de 55 años. Ya 55 años y 22 días para ser totalmente exactos. Estamos echando muy fuerte a todo el trabajo que se debe hacer y toda la estructura que tenemos que tener formada para poder poner, como se lo prometí a don Rodrigo y como lo prometimos a los costarricenses, de que en el 2025 iban a haber ya
tractores trabajando en esta ruta. Entonces, en general, hay 4, 5, 6, 7 proyectos específicos que yo llamaría proyectos estrella, a los cuales tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, porque a 2 años del gobierno ya nos queda, y entendiendo de que la construcción es un proceso que conlleva un tiempo determinado, pues tenemos que enfocarnos en proyectos estrella para generarle esos beneficios al país y hacer lo que nunca nadie había hecho. Mire, con la parte de sectorización nadie lo había hecho, con la parte de Ruta 35 nadie lo había hecho, terminar circunvalación nadie lo había hecho, terminar los proyectos antes nadie los había hecho. Hoy acabamos de salir de una reunión con la empresa Check en Limón, fue en presidencia, pero hicimos a que los miembros de la empresa Check vinieran acá a presidencia para ponerle fechas a la ruta 32 en Limón, que bien que mal hemos aperturado 65 de los 104 kilómetros de carretera, pero que queremos meterle mucho más fuerte y que es otro proyecto estrella. Entonces, a su pregunta concreta, mi respuesta concreta, hay 5 o 6 proyectos estrella a los cuales tenemos que apuntarle, porque acuérdese que el que mucho abarca poco aprieta. Muy buenas tardes, don Mauricio. Gracias por estar con nosotros aquí en Televisión. Es interesante este recuento que usted plantea, pero bueno, nos está dando noticia fresca a raíz de esta reunión con la empresa Check. Para quizás profundizar un poco más sobre este detalle, ¿cuál es la fecha que se puso como límite para que se entregue ya la obra hacia Limón, que tanto le ocupa al pueblo de Limón y el país en general? ¿Para cuándo se estableció esa fecha? Vamos a ver, en Limón tenemos una parte muy madura que es desde Río Frío hasta Siquirres. Usted pasa prácticamente, está todo abierto a 4 kilómetros, hay algunas aperturas que se han dejado para que la gente pueda traspasar de un lado. Acordémonos que esta carretera, seguramente su génesis no fue la más correcta, atraviesa 69 poblaciones y lo que hacemos es ponerle 2 carriles y una New Jersey o un muro central, y entonces muchas señoras me decían, mire, ministro, pero ¿cómo hace usted? Porque mire, mi casa queda de este lado y la escuela de mi hijo queda del otro lado. ¿Cómo hace usted para mandar, si usted tuviera a sus hijos aquí, cómo los hace para mandar a una carretera que va a estar operando en 80, 100 kilómetros por hora? Entonces, bueno, esta parte que está más madura, tenemos que terminar todos los puentes peatonales para darle la seguridad vial a la gente, pero es una parte que ya está mucho más terminada. La parte de Siquirres a Limón es la que queremos apresurar. Yo esperaría que a diciembre de este año el 90-95% de la ruta esté operativa prácticamente a 4 carriles, y mayo del 2024 fue la fecha que conversamos con Check de que debería estar prácticamente toda la carretera lista y entregada efectivamente ya a la administración. Faltan únicamente 17 expropiaciones que la unidad ejecutora junto con la unidad supervisora, que hoy en día es la UNOPS, están haciendo los cambios necesarios de diseño para podernos saltar algunas expropiaciones que han sido dificilísimo conseguirlas o que están con problemas registrales y todo esto que se nos sale de las manos al ministerio, poder llegar a una entrada en posesión para poder construir. Pero créanme que hemos hecho un trabajo arduo y un trabajo muy, muy fuerte para ver, porque cuando nosotros entramos hace 2 años, todavía faltaban 300 expropiaciones. Y entonces, imagínense, la ruta había pasado 6 años cuando inició allá en el 2017, 16, 17, empezó con 600 expropiaciones y a finales del 2022 faltaban 300. Quiere decir que nos hubiera llevado 6 años más poder terminarla, cosa que hemos cambiado y hemos hecho una reingeniería, hemos hecho ingeniería para poder terminar y poder llevar hacia adelante esta ruta. Entonces, nosotros esperaríamos que a diciembre del 2024, ese fue el compromiso inclusive del director de Check, de don Joe, el compromiso fue hoy en presidencia a diciembre tener la ruta muy, muy terminada y a mayo del 2024 totalmente entregada, 2025, perdón. Sí, sí. Don Mauricio, ya para hacer la pregunta antes de que usted nos diera esa noticia sobre esa reunión con Check hoy en Casa Presidencial, yo quería plantearle un tema que creo que a nivel coyuntural lo vemos como un deporte nacional, el tema acá del levantamiento de obra pública, el impulso a la obra pública. Usted mencionaba una serie de proyectos que, por ejemplo, el tema de la carretera San Carlos, ninguno de los 4 habíamos nacido cuando se
se empezó a hablar de la necesidad de construir esta carretera. Ninguno de los cuatro estábamos en este mundo. Y así ha sido, no solamente con esa carretera, así fue la carretera Caldera, así fue el proyecto Limón, así ha sido la Ruta 1, y podemos seguir enumerando proyectos que se quedan en el limbo. ¿Qué estructuralmente, don Mauricio, tiene que hacer este país para que esto no siga ocurriendo? Porque no es posible que proyectos que el país requiere sean tan lentos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un efecto que yo sé que usted lo tiene muy claro. La obra nos puede costar 2 o 3 veces más de lo que se presupuesta al inicio. Entonces al final hay un dicho que dice, nos sale más caro el huevo que la gallina o algo así. Caldo que los huevos. Caldo que los huevos, exactamente. Yo puedo llegar a muchos otros ejemplos, pero mejor sigue con este. Pero ¿cuál es su reflexión sobre este tema? Porque si no hacemos algo como país, siempre vamos a estar en lo mismo, y no vamos a ver un cambio radical. Sí, usted da en el clavo. Efectivamente, ¿qué es lo que ha sucedido toda la vida? Bueno, los proyectos se lanzan, seguramente no están bien conceptualizados, hay una cuestión de preinversión que no se ha hecho, o sea, no hay planos definitivos, no hay estudios costo-beneficio, sino que se lanza la licitación con el afán de poder construirla, pero como en la carretera 32 a Limón, se lanza con unos planos sumamente débiles, con 600 expropiaciones, y entonces sí, nos sale más caro el caldo que los huevos. Y aquí los únicos ganadores, muchas veces, y lo hablo transparentemente, son las empresas constructoras y las empresas supervisoras. Las empresas constructoras, porque cuando hay un montón de expropiaciones o problemas de gerencia donde dicen, mire, es que vamos a detener la obra, la constructora dice, no hay ningún problema, pare la obra, y yo empiezo a apuntar los días que yo estoy parado, y todo eso al final se lo cobro. Y la empresa supervisora, que ese es un gran error que ha tenido la administración, porque contrata a la supervisora por un tiempo definido y no por avance de obra como se hace en otros países. Entonces la supervisora dice, yo no tengo ningún problema, o yo, mire, no tengo pruebas pero tampoco dudas, voy a parar esta obra porque a mí me parece que esto no está bien, porque yo sé que año a año o cada 2 años o cada 3 años me tienen que aumentar mi contrato como empresa supervisora, y aquí el único que pierde es el país. Entonces, 2 cosas fundamentales que han sucedido. Número 1, nosotros estamos, ahora con la nueva ley de contratación pública no se puede iniciar ninguna obra hasta que esté el 100% del derecho de vía obtenido. Si usted me pregunta a mí si eso es positivo o es negativo, tengo mis reservas. Una cosa es que no puede empezar con el desastre como empezó Limón, con 600 expropiaciones, porque efectivamente 7 años después todavía no vamos a haber terminado la obra. Y otra cosa es, dicen, y hablando de dichos, ni tanto que quema al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Una ruta como Ruta 1, por ejemplo, que son 50 kilómetros entre La Sabana y San Ramón, pues si al final eran 600 expropiaciones, pero nos quedan 30 o 40, un 5%, un 10%, yo estoy seguro que se le puede dar orden de inicio a la empresa e ir adelantando en el 90% de la obra. Entonces, entiendo cuál fue el pensar de la Contraloría a la hora de sacar la nueva ley de contratación pública, pero tengo mis dudas como ingeniero civil y ahora estando al mando aquí sobre si eso es lo que necesita el país. Me parece que lo que necesita es, al contrario, una conceptualización diferente de la ley de expropiaciones. Tenemos y hemos trabajado en estos 2 meses y medio junto con, aquí en el MOP hay lo que llamamos un Tribunal Administrativo de Transporte, jueces con 25 años de experiencia que yo los cité y les dije al principio, iniciando nomás, que cuáles eran los planes y proyectos que ellos tenían. Entonces ellos me decían, mire, don Mauricio, más bien búsquenos más trabajo, porque nosotros lo que hacemos es todas estas cuestiones de tránsito y cuestiones cuando ya se da algún dilema con alguna empresa de buses o etcétera, etcétera, resolvemos, pero nosotros podríamos darle mucho más. Y entonces desempolvamos y empezamos a trabajar en una ley de expropiaciones que lo que hace es sacar la ley de expropiaciones de los juzgados. El 40% de las expropiaciones, que es la gran piedra en el zapato de la obra pública, va a los juzgados, y entonces el ministerio pierde absoluta control de ella, porque entonces llega donde un
un juez y seguramente se pone al final de una serie de expedientes que tiene el juez de muchísimas otras cosas y lógicamente no se le da la premura porque además hay 500, 600, 1000 expedientes antes y entonces por eso es que se dura 1, 2 años y medio, 3 años muchas veces en sacar una expropiación de un juzgado. Entonces lo que queremos es transformar, y ya lo hemos venido socializando con algunos diputados, cambiar este Tribunal Administrativo de Transportes como un Tribunal Administrativo del MOP, pasarlo del TAT al TAM, y que ese Tribunal Administrativo del MOP sea el que recibe todas las expropiaciones de MOP y CONAVI y que por supuesto le va a dar prioridad. Y entonces me dicen los jueces, estos tres abogados con 25 años de experiencia de este Tribunal Administrativo de Transportes, que ellos podrían bajar de año y medio que más o menos dura el proceso de expropiación para una expropiación, lo podrían bajar a 2, 3 meses y que si nosotros podemos pasar ese proyecto de ley para hacer ese cambio sustancial y fundamental, créame que más que Ruta 32 o que La Galera o que Los Satillos o que terminar las obras antes, ese sería el mayor cambio que este ministro podría dejarle al país, porque sería un cambio sustancial en la obra pública para que no suceda lo que dicen ustedes y lo que dice Jerry ahí, de que dura más muchas veces desde la orden de inicio duramos 2 o 3 veces lo que contempla el plazo de ejecución a lo que realmente era el plazo de ejecución. Bueno, primero a Jerry, es interesante lo que dice Jerry, luego a don Mauricio. Jerry, pero ¿de cuánto usted habla han hablado de estos proyectos durante toda la vida? Desde que usted, Mauricio, Memo y yo éramos en la escuela o mucho antes, ya que usted nos lleva bastante más años de todos. Pero el tema que yo creo que es cuánto es promesas políticas no cumplidas. Gano el no sé qué y vamos a hacer una trocha de aquí a allá. No estoy criticando en general, pero de mi experiencia en temas políticas, puede ser que lo vienen escuchándolo por mucho, pero dura su tiempo de pasarlo. Sí. Y tal vez la pregunta, primero por Jerry y luego comentario de Mauricio, ¿cuánto juega el Ministerio de Transportes en sí en los tiros políticas, señalaciones políticas, como en general? Es un hecho, y don Mauricio aquí nos puede confirmar esto, el MOP, Ministerio de Salud, Educación y el otro... Seguridad, son las 4 papas calientes de cualquier gobierno. O sea, esto es una cuestión de cualquier gobierno. Lo estratégico, evidentemente, es un ministerio como el de Obras Públicas y Transportes, porque evidentemente eso significa la puerta hacia el desarrollo. Para, por ejemplo, el tema de las importaciones, las exportaciones, es fundamental tener, ¿verdad?, mucha infraestructura. Y creo que Costa Rica siempre ha vivido ya de lo que hizo en los últimos, prácticamente en los años 70. Hemos estado viviendo como de prestado, ¿verdad?, de la renta. Y es cierto, David, el tema, como usted lo plantea, el tema del MOP siempre ha sido una punta de lanza para los políticos. Bueno, y hay una realidad. Y no solo eso, también el desafío que tienen, que es muy injusto, de un lado al gobierno anterior y muy injusto al gobierno actual, porque don Mauricio va, en un caso, a hacer una inauguración y todo el mundo criticando, dice, eso fue del gobierno anterior. Pero simultáneamente, obviamente, están trabajando las cosas que el próximo gobierno va a decir, mire lo que hicimos. Entonces el reconocimiento, quién hizo, quién no hizo. Al final, Costa Rica está la bandera a la par de don Mauricio, todos con la misma bandera para adelante. Pero lo que no me gusta de la política, pero es un mal necesario, es se utilizan para tirar, y si todos trabajan juntos, el problema es el gobierno actual queda otra vez porque va muy bien este gobierno. Entonces hay como necesidad de atropellar y meter las patas al gobierno actual, porque alguien necesita que su gobierno siga. Don Mauricio, un colacho de ideas, no sé si es la forma de decirlo, pero sus sentimientos. Bueno, sí, yo concuerdo con usted, don David, que muchas veces el problema es un problema político, efectivamente. La diferencia de esta administración es que este ministro no es un político,
es un técnico, es un ingeniero civil que toda la vida ha construido y que toda la vida ha entendido que, y que construyó siempre en la empresa privada y que entiende entonces la diferencia entre un plazo infinito y un plazo finito, una fecha de inicio y una fecha de fin versus únicamente una fecha de inicio y que nunca se sabe. Y no solo le puedo poner el ejemplo de la galera que se terminó 7 meses antes, o le voy a poner, y de una vez le doy una primicia, Atillos, que lo vamos a poner en operación 8 o 9 meses antes, pero también un montón de obras, ¿verdad? Porque don David decía, bueno, es que la gente dice, mire, es que viene del gobierno anterior. Vamos a ver, una cosa es el montón de papeles que hay encima de un escritorio y otra cosa es agarrar esos papeles y decir, ok, vamos a buscarles el financiamiento, vamos a ahora sí adjudicarlos, vamos a echarlos para adelante. Una cosa son las ideas y otra cosa son las obras. Y les hablo de Guanacaste, o sea, desde hace cuánto se venía hablando del puente Tempisque. El puente Tempisque desde el 2002 nunca se le había hecho, pero ni una limpieza al puente Tempisque. Desde el 2012 que hubo el terremoto, se sabía que habían problemas estructurales en el puente Tempisque, pero a diferencia, el CONAVI, en ese momento con mi dirección, lo tomamos y dijimos, vamos para adelante con este proyecto, porque hay que sacarlo. Ojo, y fue adjudicación de CONAVI, fue presupuesto de esta administración, fue orden de inicio de esta administración, lo estamos trabajando en esta administración y lo vamos a concluir en esta administración. Entonces sí, yo concuerdo en dos cosas. Número uno, de que muchas veces son el problema político, ¿verdad? Vamos a hacer las obras, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, papeles y papeles y papeles y burocracia y burocracia y burocracia y quedarse pegados en los mandos medios y por qué no se puede en vez de cómo sí se puede. Y otra cosa es un gobierno gerencial, porque don Rodrigo es así, mire, vienen 502 obras, este es otro ejemplo espectacular. Toda la vida se ha caído todos los taludes en el país, los puentes llevan 20, 30 años sin ser atendidos, hay 500 puentes de los 2000 en la red vial nacional, hay 500 puentes en mal estado y todo el mundo toda la vida lo sabía, ¿verdad? Yo me acuerdo el primer decreto de don Luis Guillermo Solís era que iban a atender puentes. Y 8 años después no se había atendido medio puente de absolutamente nada. Hoy es diferente, se determinó cuál era la problemática, hay 500 puentes en mal estado y se están cayendo los taludes. Bueno, don Rodrigo, necesitamos dinero para poder atender porque con los dineros que le ingresan al Ministerio de Obras Públicas es imposible, pero no nos quedemos con ese imposible. ¿Qué podemos hacer para que las cosas sí sucedan? Y las cosas que podemos hacer fue sacar un préstamo que se llama el PROERI o el préstamo de resiliencia y de riesgo inminente de 700 millones que los diputados nos ayudaron efectivamente a aprobar, pero que hoy tenemos el dinero para hacer 502 obras y solo el MOP y CONAVI tienen 300 de esos 700 millones para poder atender 85 puentes y cerca de 80 a 85 puntos de deslizamiento. Entonces sí, esa es la diferencia entre un político y un gerente ejecutor. Don Rodrigo es un gerente ejecutor y seguramente yo toda la vida he construido, entonces para mí no es extraño ser un gerente ejecutor también. Ahí. Excelente, don Mauricio, muchas gracias. Sí, esas palabras muy correctas. Ahora, hablando de la parte técnica, vamos a entrar en ejecución, que es lo suyo. Tema de laboratorios que lo acaba de mencionar. Voy a tocarle unos 3, 4 temas y lo desarrollamos. Por ejemplo, los laboratorios en este país, en algunos proyectos son autocontrol de las empresas contratadas y en otras es el control del CONAVI o del MOP. Eso por un lado, eso a materia de análisis. Por otro lado, siempre se elige a la empresa que cobró más barato. Y en todos los casos hemos tenido miles de problemas, corrupción, incluso mala calidad en las obras. Hay un tema ahí que no está funcionando como escoger el más barato. Y por último, la ejecución de los plazos y los malos diseños en este país nunca han salido a la luz porque no se revelan. Por ejemplo, cuando el diseño se contrató y salió mal, esas empresas nunca han resuelto estos problemas. Siempre se contrata, por ejemplo, empresas internacionales que hacen un diseño, se van para la casa y todo el mundo sufra. En el caso suyo, usted es el que tiene que ver qué hace con esos planos a tientas para resolver proyectos. Entonces, ahí se la dejo.
Ok, de esos tres temas, efectivamente en obras está el autocontrol, que es el laboratorio de control de la empresa contratada, está el control de calidad de MOP Conavi, y entonces la idea es llevar un control de la obra en calidad de ambas empresas o de ambos laboratorios. Normalmente, por supuesto, la administración va sobre aquellas pruebas que se hayan hecho con el laboratorio de la administración, pero si hay alguna duda, algún problema, pues vemos a ver, el autocontrol llega y dice, bueno, mire, es que esas pruebas que a usted le están saliendo malas, a mí me están saliendo buenas, y vamos y analicemos ese elemento que fue el que se muestreó. Acordémonos también que está el ANAME, que es como un tercer laboratorio que muchas veces llega y las obras más importantes también las chequea. Entonces, con temas de laboratorio, yo creo que por ahí vamos trabajando. Con el tema que usted hablaba, el segundo tema que usted hablaba, que era un poco las supervisoras, efectivamente, yo concuerdo con usted definitivamente. Yo he dado, y cuando estuve en Conavi, di la orden de que todos los contratos deberían ser diseño y construcción llave en mano. ¿Qué es eso? Mire, ¿qué es lo que sucede en Conavi o lo que sucedía en obra pública? Se contrata un diseño, pongamos una obra pequeña, pongamos los Atillos, como por ejemplo un paso de desnivel, o el de Cañas Liberia, o el de alguna cuestión, hay alguno de estos pasos a desnivel. Se contrataba el diseño. Entonces, mientras que se aprobaba el diseño, mire, y tengo que decirlo con toda la pena del mundo, los mandos medios de Conavi duraban 2.8 años en promedio, 2.8 años en promedio para autorizar ese diseño. Cosa que a mí, yo creo que es totalmente errada la concepción. Conavi es una oficina de administración de proyectos, Conavi no es una oficina de diseño. Si yo a usted le contrato un diseño, a Jerry o a Vito o a cualquiera de ustedes, usted es el ingeniero responsable que firma los planos ante el colegio, y yo tengo que únicamente seguir en obra ese diseño y saber de que ese diseño se está haciendo adecuadamente. Porque después de pasar 2.8 años y aceptar ese diseño, póngase un año de licitación más 2.8 años de aceptación del diseño, han pasado prácticamente 4 años. Y después tenemos que sacar a construcción la obra que queremos hacer. Entonces, un año más de licitación son 5 años. Y cuando venía la empresa constructora decía, no, ya definitivamente este diseño no corresponde a la realidad porque fue hecho hace 5 años. Entonces teníamos que rediseñar absolutamente todo, nos cobraban por el rediseño, un total fracaso de gestión, pero créame, así lo digo con palabras clarísimas, un total fracaso. ¿Qué es Conavi? Conavi es el brazo ejecutor del MOP, es una oficina de administración de proyectos que debe sacar proyectos de diseño y construcción llave en mano, donde yo le digo a usted, Jerry o don David o cualquiera de ustedes, ¿cuánto me cuesta la casa? Ok, le cuesta $100,000, $200,000, $500,000. Listo, eso es lo que me cuesta. Este es el diseño aprobado, dele viaje. Usted ya me hizo el diseño, ok, ya estoy a gusto con ese diseño, dele viaje. Pero ni un 5 más. O sea, ese es el top mío. 500,000, 300,000, 200,000, 100,000, sea lo que sea, pero yo no puedo estarle pagando extras porque usted se dio cuenta de que el diseño no era el correcto. Ese es el gran error, ¿verdad?, de dejar pasar, y no solo es un gran error, esa es la génesis del problema de la infraestructura nacional. ¿Por qué es que se dura 5, 6, 7, 8 o 10 años en hacer una carretera? Les acabo de dar el ejemplo con los Atillos y ejemplos estadísticos con el 2.8 años de revisión de diseños. Es una barbaridad y es algo que no nos puede seguir y no nos puede continuar sucediendo a través de las nuevas obras que vayamos a sacar. Por eso, desde esta administración, los proyectos deben ir diseño y construcción llave en mano. Y nos faltó el elegir a la empresa que cobró más barato. Y el tema de si hay algún interés o algún conflicto de interés en los mismos laboratorios, porque en un proyecto es autocontrol y en otro proyecto es control del parte del MOP. Ahí chocando intereses en los dos bandos, ¿verdad? Sí,
con respecto nuevamente a los laboratorios, ahora se hace que una empresa que tenga autocontrol en la misma zona no puede ser el laboratorio de control del MOP, de calidad del MOP. Entonces ya por ahí estamos quitando esto. Con respecto a, ¿cuál fue la otra pregunta que me hizo? Déjeme ponerme aquí el audífono. Ahí, elegir a la empresa que cobra más barato. Ok, sí. Efectivamente, nosotros desde el CONAVI hicimos una reestructuración total de los carteles. Los carteles venían siendo copy-paste de muchísimos años. Hicimos un cambio importante en lo que son todos los carteles. Antes de contratar a una empresa, la empresa tiene que cumplir 3 cosas: la parte técnica, la parte jurídica y la parte financiera. A partir de ahí, efectivamente, una vez que han pasado esa primera etapa, nos saltamos a el segundo punto, que es la empresa que sea más barata para el país, que cumpla con el interés nacional de ser la más barata. Pero entonces tiene que ser la más barata pero buena, y nosotros nos tenemos que asegurar que sea la más barata pero buena en los carteles de licitación, en los términos de referencia, en el tender que llaman los gringos, y don David me entenderá, ¿verdad? Porque si vamos a jugar en las grandes ligas, por ejemplo, en la Ruta 35, que es un proyecto de $130 millones, esta primera etapa que se llamamos la Punta Sur, bueno, entonces nosotros hemos puesto una elevada solicitud de términos de referencia, que lleguen a jugar únicamente las empresas que pueden jugar en las grandes ligas, que no venga la empresa Mickey Mouse a decir yo cobro más barato y entonces nos dejan la carretera tirada, como ha sucedido muchas veces. La Contraloría en este momento en la Ruta 35 está evaluando una serie de objeciones que le hicieron al cartel las empresas. Nosotros esos términos de referencia los revisamos con los expertos del BID, los revisamos con el señor presidente y decidimos cuáles eran esos términos y a dónde teníamos que apuntar la barra, fuese mucho más alta o mucho más baja, dependiendo de cada obra. Si es una obra de $5 millones, pues los requerimientos financieros serán una, pero si es una obra de $150 millones, lógicamente los requerimientos financieros serán otros, ¿verdad? Es como que yo quisiera jugar en la primera división del Real Madrid. Pues no tengo ni la edad, ni la capacidad, ni nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ir seguramente al colegio de ingenieros a jugar con los veteranos. Nadie me está prohibiendo jugar fútbol. Absolutamente nadie me prohíbe jugar fútbol. Lo que me dicen, esta es su liga, dependiendo de sus condiciones y dependiendo de su experiencia, dependiendo de su capacidad, esa es su liga. Bueno, hablando de fútbol, ya nosotros estaríamos retirados, ¿verdad? Jerry lo podemos vender por peso, pero siempre, no sé por qué. Jerry nos tiramos mucho, yo más a él, creo. Sí. Don Mauricio, yo quería hacer una pregunta porque mucha gente ha hablado del tema que le voy a consultar. Actualmente hay contratos a nombre de la empresa MECO. Sí, claro. Suscritos en esta administración. Sí, correcto, suscritos en esta administración. Sí, y le hago la pregunta a don Mauricio porque evidentemente es un tema que creo que está muy relacionado con el desarrollo de obra pública. Entendemos, y aquí lo voy a dejar claro, hay un principio en derecho que es el principio de la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario por parte de un tribunal de la República, siempre respondiendo al Estado de Derecho costarricense. Y eso está claro y lo tenemos como una premisa. Pero mucha gente se cuestiona que como una empresa que estuvo o que está todavía vinculada a un proceso judicial, en este caso, el caso Cochinilla, siga todavía obteniendo contratos con el Estado costarricense. ¿Cómo explicárselo a la gente? Yo sé que va a ir mucho por el lado del principio que le hablaba de la presunción de inocencia, pero ¿cómo explicárselo si estamos ante una empresa que ha sido sumamente cuestionada y evidentemente la gente quiere que los coloncitos se cuiden? Sí, claro, yo creo que usted pregunta y responde efectivamente. Vamos a ver, yo cuando llegué a CONAVI hay 2 resoluciones importantes. Uno de un juez penal donde nos dice que la empresa, la constructora MECO, no está inhabilitada. Número 2, hay una resolución de la Contraloría donde se le hizo la consulta y la Contraloría dice la constructora MECO puede seguir participando en esto,
Pero número 3 y más importante, yo quiero decirle que con Constructora Meco los contratos que nosotros hemos refrendado o que los ha refrendado la Contraloría General de la República, Constructora Meco, por lo menos en estos 2 años y pico que yo llevo digamos, primero como director de carreteras en el CONAVI, como director ejecutivo de CONAVI y ahora como ministro, Constructora Meco se ha comportado de una manera totalmente transparente y me parece a mí que ha hecho su trabajo en tiempo y forma. Entonces, yo le dejaré a los tribunales esta parte. En el momento en que los tribunales digan cuál empresa puede o no puede participar, yo seré respetuoso de eso. En el momento en que la Contraloría diga cuál empresa puede participar o no puede participar, yo seré respetuoso de eso, pero sí le diré que todas las empresas que están trabajando conmigo, yo les exijo lo mismo, les exijo transparencia, eficacia y eficiencia. No me gustan aquellas empresas que no me dan transparencia, pero tampoco me gustan aquellas empresas que no me dan eficacia y eficiencia. Hasta el día de hoy, la mayoría de las empresas se han comportado a la altura, cumpliendo con esos 3 parámetros fundamentales, y las que no, pues créanme que eso por supuesto tiene mucho que ver a la hora de poder hacer los términos de referencia, evaluar para que, como lo decíamos anteriormente, no se nos meta a jugar en una liga empresas que no pueden cumplir. Hasta ahora, a su pregunta directa, la respuesta directa. Yo también me indigno cuando hay cuestiones que pudieran parecer corrupción, eso lo determinará los tribunales, pero en esta administración los contratos que se le han dado a las empresas en general los han cumplido en tiempo, forma, alcance y calidad. Y para que llueva sobre mojado, le comparto la opinión. Básicamente, para que exista este nivel, o que existió este nivel de señalamientos ante estas 2 empresas, bueno, no solo MECO, sino H. Solís, no solo las empresas fueron también parte personeros del CONAVI y del MOB que permitieron todo lo que ocurrió, y esperamos que la ley actúe correctamente. Entonces, ahora el punto al lado suyo. Estas personas que permitieron estas barbaridades, incluso hay muchos que todavía trabajan en el MOB, ¿en qué calidad y cómo se controla para que no se vuelvan a jalar estas tortas? ¿Cómo bajar esa alcahuetería al 0%? Vamos a ver, estas personas trabajaban en CONAVI, las que tienen algún caso pendiente en el caso Cochinilla, me parece que muchas de esas, creo que eran 19, muchas de esas se fueron pensionando o se fueron de la administración, quedaban 6 personas únicamente. Me parece que a finales o a mediados del año pasado llegó una resolución donde el juzgado lo que hacía, nos pedía es que ellos tenían que ser reubicados en otras instituciones del Estado, porque tenía que llevársele su proceso en otras instituciones del Estado donde no pusieran en peligro el erario público, etcétera, etcétera. Entonces ellas nunca volvieron al CONAVI, ¿verdad? Estas personas, desde que salieron desde el caso Cochinilla, nunca volvieron al CONAVI, y cuando el Tribunal Penal dio la orden, me parece que dio la orden a Servicio Civil de que tenían que ser reinstaladas en otras dependencias, fueron así instaladas en otras dependencias, cumpliendo con la solicitud del juzgado penal. ¿Sabe que es difícil, don Mauricio? Tal vez yo tratando de verlo como el televidente, se ve el deseo del presidente o del gobierno actual de construir la ciudad de gobierno con apoyo del MOP, aportando un terreno que pertenece al Estado, y dicen, no, hay que ir a comprar una propiedad, hacerlo diferente para evitar la posibilidad que pueda haber robo. Pero empresas que están involucradas y cuestionados, como Jerry menciona, la gente, pero usted confirma que la Contraloría dice, no, pero sigan, pueden seguir. O sea, obviamente la presunción de inocencia. Exacto. No hay una condena. O sea, no hay condena, y sería injusto tampoco que alguien sea afectada. Lo que pasa es, a mí, a parecer, hace la Contraloría verse cierto nivel, no sé, no quiero criticar por criticar, pero si te puña, no pueden hacer esto, pero sí pueden hacer esto, y no sé qué. Eso es una contradicción, sí, que es la una gente lo contradicción percibe que la como gente una no contradicción. pueden, una cosa es realidad, otra cosa es percepción, pero sí. cuando la percepción se parece a la realidad, eso es cuando la imagen de uno u otros pueden caer. ¿Cómo ha sido su interacción con la Contraloría
lo ve prudente, lo ve exagerado, lo ve productivo, no productivo. O sea, no se está bien tirando a la Contraloría, pero yo he tenido auditores que auditan tanto que el costo de la empresa supera la cantidad de plata que pueden robar. Balance, ¿no? Pero ¿qué ha sido su experiencia en cuanto a la Contraloría? Bueno, yo con la Contraloría, digamos, no tengo mucho que decir. Como costarricense me parece que ellos hacen su trabajo de tratar de cuidar el dinero de los costarricenses. Estamos claros también, como bien lo decía usted, don David, que hay que mostrar cuáles son las externalidades que se pierden a la hora de que no se nos permite hacer tal o cual proyecto, ¿verdad? Si estamos cuidando 5 pesos, pero vamos a perder 10 pesos en externalidades, ¿cuál es realmente el valor de esa disposición? Me parece que igual yo soy muy respetuoso, sí he tenido opiniones diversas y lo he conversado con varios gerentes de la Contraloría, de que yo no concuerdo en algunas de las decisiones, pero como funcionario público tengo que ser respetuoso de eso y alinearme a las disposiciones que ellos emiten. Don Mauricio Batalla, voló la hora. Muchísimas gracias a usted, su equipo, todo lo que está haciendo. Sigue ejecutando. Gracias por el bien que está haciendo por este país. Toma en cuenta que Televisión siempre, como decimos a todos, instituciones, todos diputados de todas fracciones. Una última pregunta que no se me vaya antes de despedir al ministro. Como las suegras. Y se no jalo, y no se va. Y se despide y sigue hablando. Último comemos. Vea, Ruta 1 Interamericana Norte, Barranca Limonal. Barranca Limonal. ¿Hay alguna fecha? Yo sé que ya adjudicaron para don Mauricio. ¿Qué fecha para los guanacastecos va a estar habilitada esa ruta? Vamos a ver. Efectivamente, Barranca Limonal, tenemos un contrato de cerca de $15 millones. Vamos a hacer 6 kilómetros, me parece, a 4 carriles de los 50, eso es cerca de un 11-12% de la ruta. Estamos sacando contratos también para lo que es puentes y estamos sacando el contrato grande para lo que es el resto de la obra. Ahorita, ustedes a partir del 9 de junio, me parece que ya van a ver maquinaria. Ustedes han estado viendo maquinaria, rellenando los huecos que quedaban a los lados, que volvía la ruta muy peligrosa, pero yo cuando voy a Guanacaste, el fin de semana pasado estuve ahí, yo cuando regreso quisiera tener espacios para poder quitarme el montón de camiones y todo eso. Entonces, dejar terminada el 10% de la ruta en los próximos 3 meses, 4 meses, es seguramente mi compromiso inicial con el presidente, mientras que sacamos las otras licitaciones y podemos terminar todo lo que es la parte de puentes y sacar, por supuesto, todo lo que es los otros, ¿qué será? Si son 6 kilómetros de 50, los otros 44 kilómetros restantes. El puente sobre el puente de Taiwán, el puente chino, va a terminar el 24 de junio. Estamos iniciando, para los guanacastecos, estamos iniciando todo lo que es un semáforo allá y toda una intervención en la intersección de Brasilito, y este año también va a estar la intersección de Villarreal, que la vamos a ampliar, vamos a poner semáforos y vamos a poner esto mucho mejor. Nos queda para el próximo año la intersección de Huacas, nos queda para el próximo año 2 puentes peatonales que vamos a quitar los semáforos que estorban tanto en Guardia y en Comunidad. Vamos a intervenir este año todo lo que es el puente sobre el río Tempisque, pero en ruta 21, que es el puente de Guardia. Vamos a quitar el puente viejo, vamos a poner un puente modular, vamos a pasar los vehículos por ahí y poder intervenir este puente de Guardia, que es un puente que está en muy mal estado y que los guanacastecos lo siguen trabajando. Y yo quisiera terminar nada más diciendo que quisiéramos trabajar en conjunto para dejar la factibilidad de la ampliación de ruta 21 a 4 carriles. Ese es un compromiso de esta administración, dejar toda la factibilidad completa de ruta 21, por lo menos desde Liberia hasta Belén o algún punto por ahí, para poder ayudar a todo el problema de tránsito que ocurre en Liberia y hacia el aeropuerto y hacia, por supuesto, las hermosas playas que tienen ustedes. Entonces, todo eso, digamos que son los trabajos que estamos haciendo y que vamos a estar desarrollando los próximos 2 años para Guanacaste.
Don Mauricio Batalla, ministro de Transportes. Gracias, don Mauricio. Un abrazo, gracias por lo que está haciendo y nos vemos pronto aquí de nuevo en televisión. Y le deseamos que le vaya muy bien. Un placer, hasta luego. Bueno, excelente participación de don Mauricio. Me gustó la entrevista. O sea, sí. Maneja bien el Jerry, tema. De repente, los que están acá, bajo Luis Amador, don Mauricio era el gerente general de CONAVE. Entonces, él viene con tractor sobre caminos, puentes, etcétera, etcétera. Entonces, era una continuación muy buena y obviamente lo viene llevando. Él venía con un tractor, pero ahora viene con todos ya. Viene con toda la maquinaria. Exacto. Y ahora, usted lo expuso hace un rato, la infraestructura se ha usado para politiquear. Así Así es. es. Así es. Estamos claros. Entonces, ¿qué pasó? No, perdóneme, y no solo para politiquear, para robar, lamentablemente. Sí, y para Eso las ha sido dos. histórico. Porque, ¿qué pasó a la salida de Carlos Alvarado con Rodolfo Méndez Mata? Con tal de ejecutar la mayor cantidad de proyectos, empezaron a aprobar y le quitaron plata a una ruta en el sur para meterle plata a la 32, para dejar al gobierno bien. Porque así fue. Ahora lo que se persigue es que realmente las obras se lleguen a buen puerto, que no se queden a medio palo, que no sea este desastre. La ruta 32 es una barbaridad del montón de cosas que no se han ejecutado, que hoy no tiene fecha de finalización. Lo estaba exponiendo el ministro, diciendo, mire, nos falta expropiar. ¿Cuántos años tiene esta obra en ejecución? Digo, 7, 8 años. Es una oda a la burocracia, una oda a la improvisación y una oda al mal uso de los recursos públicos. Ahora, no tan mal de la Contraloría de decir no puede iniciar un proyecto hasta que avance porque tener obra en el aire y propiedades que no han expropiado y luego se extiende el proceso. sí, yo creo que eso es ejecución más que control, porque la ejecución, digamos, evidentemente todo nace con una planificación y la planificación no es pésima, es nula. O sea, se planifica una cosa que no se lleva a cabo, ni cerca. Ahora, durante la participación de don Mauricio hubo un parte que nosotros estamos en pantalla y yo les estaba señalando a ustedes algo, por aquello que ustedes lo vieron, porque pudo haberlo percibido como, ¿y qué es o sobre lo que le estaba diciendo? Es que mi mamá quedó dormida y yo la estaba enseñando, en esta parte, nada más ustedes consten que eso es lo que estaba, pero sí hubo un parte que quedó ahí. Sí, está disfrutando el programa. Por los que entraron tarde del programa, mi mamá está aquí de visita, 82 años, 55 nietos, 59 años casado, casi 60 cumplió, con mi tata que en paz descanse el año pasado y ella. Sí, este tema ahí se está. las trae. Ahí está. Muy bien. 82 años y con ¿Cómo toda se la llama, pata. David? Sharon Patey se llama. Sharon Patey. Nació Esa es en- la que manda. Nació en Canadá, en Alberta, en un pueblo que se llama McGrath, Alberta, Canadá. Ella es de McGrath, mi tata es de Lethbridge, dos pueblos en la parte sur de la frontera de los Estados Unidos, como una hora al otro lado de la frontera. Los dos pueblos muy pequeños, muy lindos, pero bueno. Bueno, hay sangre canadiense, eso no lo sabía. Sí, mis Ah, no, padres es que la son sangre- canadienses, pero se mudaron en el 74, ya habían nacionalizado estadounidenses de Oregon. En 74 fueron a Israel, yo nací ella se fue con 7 hijos y 8 meses y medio de embarazo. Los menores de los 7 eran gemelos. 8 meses y medio de embarazo nació mi hermana Ruth allá y 2 año y medio después nací yo. Entonces volvieron con 9 y volvieron a Utah. Pero le falta un detalle ahí, falta un detalle a usted, A ver. David. Usted no nació en Estados Unidos. No, yo dije, nací en Israel, acabo de decir. Ah, no, pero No ¿qué en dice? Jerusalén. No, en Jerusalén. En Jerusalén, En Jerusalén. en Israel. Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, Sí. A veces saludos a Jerry todas no las... a veces Jerry no se no pone pone de acuerdo. atención. Él No, va no en la lo noche, escuché, no lo él va en la escuché. noche y da cuenta que no se pone atención. a lo que estoy Yo le diciendo. escuché el Israel, la verdad. Saludos a Sí, todas sí. las madrecitas Así lindas y es. especialmente a la mía. Le mando un gran abrazo. Ay, qué lindo. Sí, Yo la también. señora madre, que también tuvo el gusto de conocerla. Muy bien. Igual a todos en las casitas que tienen en vida o ya no están aquí. Un abrazo a todas las madres. Bueno, amigos, ¿damos algo más para este tema o lo No, vamos? eso se las trae y tiene mucho no, material para seguir porque Está aquí bien, el está- MOB ha sido un talón de Aquiles para todos los gobiernos. Yo sí plantearía a Guillermo, David y amigos televidentes que en algún momento este país tiene que seguir una ruta un poco distinta, donde se acelere la construcción de obra pública. No puede ser que
duremos años de años construyendo una carretera. O sea, eso no puede Eso ser. demuestra la mala Claro, y planificación. otra cosa, Guillermo y don David, creo firmemente en el principio de presunción de inocencia, totalmente. O sea, si usted no ha sido condenado, usted no puede ser culpado. Sí, yo o sea, también. estamos de acuerdo. Pero tal Pero vez yo si sí hay creo- personas cuestionados, deberían poder participar en licitaciones Yo creo o no. que pero cuando no estamos sería hablando justo. de recursos públicos, o sea, si Ve- realmente queremos transparentar esto, Jerry, un simple Pero hay que darle presunción de inocencia. No, pero un Si- simple- Si no están encontrados culpables. No, yo lo pero entiendo. tal vez si debería haber una especie de prioridad sobre este tipo de casos que tienen que ver para encontrar la inocencia o culpabilidad lo antes posible, porque siguen a mi right, ¿verdad? exacto, saber rápidamente si sí o no tienen responsabilidad y si no, pues que sigan trabajando. Y O si la hacer tienen, un tribunal preliminar para considerar su capacidad de pendiente de un caso. Eso fue lo que expuso Exacto. el ministro, dice que usted juegue en la liga que le corresponde. Eso significa que tenga la capacidad económica para producir lo que está contratando. Ahora, si no pudiera participar H. Solís y MECO, como ellos han tenido tantos de los proyectos en los años anteriores, si de repente los sacan de la jugada, ¿quién los podría hacer? Muchos constructores se salieron, ellos, vemos Fueron de su quebrados, experiencia, sí, claro. ¿qué Yo- porcentaje de los contratos a nivel Un nacional ganaron 80%. H. Solís, No, o MECO más. o subsidiarios de Vea, ellos? desde mi punto de vista, vea, lo que ocurrió aquí fue un relajo, así de fácil. Agarraron dos empresas y monopolizaron toda la obra pública. Claro. Entonces, financieramente fue eso es una farsa, que una empresa nacional tenga la capacidad de tomar tanto proyecto. O sea, eso no puede ser posible. Por un lado, económico, y por el otro lado, destruyeron una economía que habían empresas Hace 20 grandes. años, cuando usted inició en contratos y usted Hace 20 Memo es ingeniero y trabajó muchos años Sí, en eso. y ¿Cuántos muy familiar. contratistas pequeños había antes del Cientos. duopolio de Habían cientos de Meco y contratistas. ¿qué sí. pasó con ellos? ¿Se Sí, desaparecieron? todos quebrados, todos quebrados. Es más, si Porque usted todos pone los historias... contratos comenzó de ganar la mayoría Meco y H. Sí, entonces ellos decían, yo pongo el precio, pongo el plazo y le digo cuándo le pago. Y si quiere, trabaja, y si no, váyase. Va a ver Entonces qué hace. fueron quebrando muchas compañías Y pequeñas lo que y va a después haber medianas. en las investigaciones, porque yo no estuve ahí, no puedo decir, algo que van a analizar es si otras personas participaron y hubo, mire, ustedes ofrecen tanto y vamos a ofrecer tanto y le damos tanto. Yo no estoy siendo justicioso, no tengo ninguna evidencia de respeto, pero el análisis de cómo es que llegaron dos empresas de tener tanta fuerza, porque hoy en día, si Meco y H. Solís no estuvieron con capacidad de participar, solo por señalamiento, no por haber encontrado, le damos la presunción de inocencia, si Meco y H. Solís no pudieron seguir haciendo proyectos, el país estaría colapsado porque ahí está toda la infraestructura, ingenieros, empleados y capacidad de ejecutar. Pero vea usted qué Los complicado cientos esto, de empresas David. que Memo habla, Jerry, Sí, pero Desaparece. vea qué complicado esto. ¿Qué pasa dentro de un año y condenan a las empresas en cuestión? no, pero hay empresas ya montándose. Y están- Pedregal está levantando Y están fuertemente, con agarrando contratos millonarios del y Estado otros. condenados. Es una torta, porque entonces Pero quedan condenen la empresa inhabilitados y o tienen que condenen al terminar dueño de la empresa. ¿Cómo funciona? a la empresa. Es que hay una responsabilidad Bueno, solidaria. Pero este civilmente canal hablando. les vamos a dar la presunción de inocencia. No, Estamos no, hablando no, de no, no. supuestos. Eso estamos y claros. creo que a la vez no podemos ser injustos Por- ante la posibilidad que no hay. Por eso lo pongo, David, que es un tema que en algún momento debe discutirse en este país. Evidentemente somos respetuosos del principio de presunción de